cierto es que más allá de la atención primaria, el tema de la falta de especialistas, no solo en primaria, sino en otros ámbitos, se ha convertido en un gravísimo problema en todo el Sistema Nacional de Salud. Desde tu perspectiva, un poco, ¿hacia dónde deberíamos de dirigirnos en este sentido? Porque también hay mucha preocupación por las próximas jubilaciones, los problemas de reposición. Sí, a ver, yo lo que creo es que tenemos que trazar una hoja de ruta y saber dónde queremos llegar. A veces calcular el número necesario de profesionales no es sencillo para dentro de 10 años, porque luego cambian las técnicas. Hay muchas especialidades y miramos cualquiera, pero por ejemplo anestesia. Cuando yo estudiaba, o hace 20 años o 15, estaban únicamente en el quirófano. Ahora los anestesistas están en la unidad del dolor, están anestesiando también para todo tipo de pruebas, colonoscopias, gastroscopias, radiología. Quiere decir que al final tienen su campo de trabajo va ampliándose y por lo tanto necesitamos más especialistas también. Con lo cual, determinar exactamente cuántos necesitamos lo podemos calcular con las previsiones de hoy, ¿no? Con la situación de hoy. En ese sentido, nosotros desde el 2015 fuimos trabajando. Lo que no deberíamos de permitir, creo que ningún consejero de salud, pero no siempre depende de nosotros, evidentemente, ni solo depende de nosotros, pero ningún gobierno es desinvertir en salud. Porque cuando desinvertimos, como pasó en la anterior crisis, por las decisiones que se tomaron del 2011 al 2015, en Baleares, por ejemplo, se desinvirtió un 25% del gasto sanitario, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tienes que dejar de hacer cosas y lo que haces es pues, contratos precarios, despedir gente. Bueno, esas son, desde mi punto de vista, las medidas fáciles, ¿no? Es mucho más difícil, pues, tomar medidas estructurales para ser más eficientes y tenemos que trabajar en esa eficiencia, pero no deberíamos de desinvertir en salud porque las consecuencias no son a corto plazo, las consecuencias luego son a corto, pero también a medio y a largo plazo. Un médico tarda 4 años mínimo en formarse, hay especialidades de 4 y otras de 5 años. Claro, por ejemplo, en ese periodo de tiempo se desinvirtió muchísimo en formación, se dejaron de ofrecer plazas, ¿no? Que teníamos acreditadas en la comunidad autónoma para que pudieran venir residentes. Evidentemente las consecuencias las empezamos a sufrir 4 años más tarde. Si 4 años más tarde todavía no hay ese nivel de jubilación, pues bueno, vas aguantando. Lo que pasa es que ahora, y según el último estudio que hizo la Universidad de Gran Canaria, con Beatriz López Valcárcel y Patricia, el estudio que han hecho, pues con el que estoy bastante de acuerdo, ya digo, teniendo en cuenta la situación actual, los médicos que necesitaríamos con las prestaciones de hoy en día, pues vamos a tener 3 o 4 años complicados, muy complicados. Nosotros hemos pasado de tener 134 residentes o 138 que se ofrecían en el 2015 a 260 aproximadamente que ofrecemos ahora. Hemos prácticamente duplicado la oferta formativa, porque sí que hemos ido calculando por especialidades esas necesidades, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte de que habitualmente se cubren las plazas ofertadas. Claro, como te comentaba antes, este año en Mallorca han acabado 23 residentes, en Menorca 5 se quedaron todos y en Ibiza 8 se quedaron 6. 8 y 5 son 13, son 63 que han acabado este año, y el año que viene en mayo, el 24, solo en Mallorca acabarán 50 residentes. Los 50 residentes cubren a los que se jubilan aproximadamente la mitad, pero luego tenemos que valorar que esa otra mitad no deberían de irse a urgencias hospitalarias, que a lo mejor también hacen falta, ojo, porque claro, hacen falta, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver también, tenemos que tratar de fidelizar a los, en el caso de la medicina de familia, a los residentes cuando acaban, que se queden en atención primaria. Por eso nosotros, claro, cuando decimos el 2024 ya acabarán muchos más de los que se jubilan, pero tenemos que pensar en estos huecos que tenemos ahora, y coincido, ya digo, con estas dos investigadoras en que
economistas de la salud, en que vamos a pasar 3 o 4 años complicados, y hemos entrado un poco en una carrera ahora mismo por comunidades autónomas de ofrecer más, de ser más atractivos, ¿no? Pero no nos queda más remedio, porque al final el sistema sanitario bueno, pues está permanentemente abierto, no podemos de repente cerrar, ¿no? Tenemos que atender a cualquier ciudadano que acuda, y de ahí la dificultad está, yo creo, en nuevos modelos organizativos, en incorporar tecnología, en ser más eficientes, en dar también papeles más relevantes a profesionales que competencialmente tienen capacidad y que la tienen demostrada, con lo cual, bueno, tenemos que cambiar y por supuesto, retribuir correctamente el esfuerzo extraordinario, ¿no? Nos lo encontramos ahora con las listas de espera que tenemos. O sea, es otro caballo de batalla que, con la situación de las listas de espera, pues evidentemente pedimos ese sobreesfuerzo a los profesionales para poder dar respuesta en unas demoras razonables de tiempo, pero evidentemente pues todo esto necesita de una inversión a corto, a medio y a largo plazo también. ¿Y es realmente el idioma, tanto que se habla, un inconveniente para poder ejercer? No, en Baleares. No, para nada. Quiero decir que el catalán no se le exige a ningún médico que va a trabajar a Baleares. No se exige porque nuestra normativa permite excepcionar a las categorías deficitarias. Entonces, vienen continuamente. El año pasado, en el 2021, según la OMC, Baleares es la comunidad autónoma donde más aumentaron los médicos colegiados, la colegiación médica, donde han venido más médicos a colegiarse. Ayer mismo estábamos analizando en el último año los médicos de Ibiza, por ejemplo, que se han marchado, que eran 41, si no voy equivocada, y han venido 240 o 230. Vienen mucho más de los que se marchan habitualmente, ¿no? Es decir, que a veces tenemos desgracias en algunas especialidades, que si son 4 en el hospital de Menorca, por ejemplo, ¿no? Y se van 2, uno se jubila y el otro se marcha, pues claro, cubrir 2 facultativos en un periodo de tiempo corto pues no siempre es fácil, pero vamos, mientras tanto, apoyando desde Mallorca los hospitales más grandes y compactos también. Cada vez tenemos también más servicios que coordinan la atención para prestarse esa ayuda mutua, ¿no? en momentos de dificultad. El catalán, hay una norma, somos una comunidad bilingüe, se exige a todos los funcionarios estatutarios, pero ya digo, en las categorías que no son deficitarias. Ahora mismo con las enfermeras también sucede un poco lo mismo, no tenemos bolsa, pues, agotamos la bolsa sobre todo antes del verano y entonces, bueno, pues cualquier profesional que venga de la península pues no tiene esa exigencia del catalán. Y luego, en mi experiencia, y decir, los profesionales se dan cuenta de la necesidad de entender, por lo menos, ¿no? Y ponen muchísimo de su parte para poder entender y para poder atender a las personas si hablan también en su idioma, ¿no? Que en situaciones de vulnerabilidad pues utilizamos todos el idioma con el que mejor nos expresamos, y no hay conflictos en ese sentido. Y como he dicho muchas veces, ningún médico, ninguno, ni uno solo, de los que se han marchado por la exigencia del catalán, porque esa exigencia no ha existido.